Muy buenas a todos amigos. Os voy a presentar un poco las primeras pruebas que he realizado con el nuevo tele, el Olympus 100-400. Como sabéis, prácticamente con todos los equipos que pruebo, lo primero que hago es valorar el autofoco, ya que esto para mí es muy importante. Entonces ya sabéis que me voy a un puente de autopista para hacer ráfagas y mirar en coches a 120 km hora si es fiable o no es fiable. Ahora os presento un poco los resultados. Para haceros una idea de cómo es el nuevo 100-400, os pongo aquí unos datos. Veis que el diámetro es de unos 86 milímetros y si lo comparamos con el 300 es un pelín más pequeño. Veamos que el diámetro del filtro es 72 milímetros y el del 300 77 milímetros. Obviamente el 300 es mucho más luminoso, pero no vamos a comparar la calidad del 300 con el 100-400. Lo que sí es para que os hagáis una idea que más o menos el tamaño es el mismo, es decir, si tuviéramos un espacio en la mochila donde va el 300, si quitáramos el 300, el 100-400 cabe perfectamente. Tampoco nos sobra, es que es muy parecido. El peso es muy similar. Un pelín más ligero el 100-400, un kilo 120 gramos, y el 300, 1 kilo 400 gramos, es más ligero el 100-400 y eso se va a agradecer sobre todo cuando estamos tirando con un multiplicador, porque luego os explico el tema de los aumentos, pero hay que tener muy buen pulso porque hablamos de muchísimos aumentos. El precio que va a salir va a ser por unos 1.300 euros. El 300 F4, ofertas aparte, porque hay una variabilidad muy grande de precios en Olympus, pero puede rondar los 2.700 con el Multi 1.4. El 1.4 vale 320 euros, que no viene con el 100-400. El 2 vale un poquito más, 380. Si lo comparamos con el 100-400 de Panasonic, sale un precio muy similar. Y hay que tener en cuenta que la M1 Mark II está sobre los 1.000, 1.200. Hoy he visto alguna oferta en Amazon vendiendo Amazon por debajo de 1.000 euros. Es decir, hay mucha variedad de precios, hay que estar muy atentos, sobre todo con la M1 Mark II, que es que realmente el precio es fantástico estos días. Luego lo hablamos. Ya sabéis que yo me pongo en un puente de una autopista como el que veis en la imagen, más o menos sobre los 4,5 metros de altura. Sabemos que cuanto más bajo es el puente, más difícil es para el autofoco hacer un seguimiento a 120 km hora para hacer el seguimiento de la matrícula. Entonces los últimos metros van a ser los más importantes. Más o menos las ráfagas son de unos 25 fotos, unos 2 segundos y medio, que es lo que va a tardar el coche en recorrer unos 200 metros más o menos. Entonces los últimos metros, los últimos 20 metros, 30 metros, es lo que más va a costar hacer el seguimiento del tele. Si fuera más lejos, pues como relativamente el cambio de plano es más pequeño, pues sería más fácil, para mí menos importante. Y yo me fijo en las últimas fotos. Cuando se acerca mucho a mí, en las últimas, es cuando veo cómo reacciona en una foto. O sea, son 10 fotos por segundo, pues una décima de segundo ese movimiento, a ver si lo coge o no lo coge. Y lo que yo me fijo, como veis aquí en la imagen, son en las estrellitas de la matrícula. Es lo que yo me fijo para ver cómo está el foco de bien o de mal. Las fotos las hago en JPG. En la configuración del tele es a 400 milímetros, porque yo entiendo que la persona que compra el 100-400, el 90% de las fotos las va a hacer a 400 milímetros. El ISO automático. He probado tanto el estabilizador puesto y quitado. Ojo, porque el estabilizador en on pierde mucho, le cuesta muchísimo hacer un autofoco y pierde mucho porcentaje. Por lo tanto, para fauna en acción, quitar siempre el estabilizador. A cambio, vamos a poner una velocidad alta, 1600. Aquí, si vamos a poner el multi, probablemente tendríamos que tirar a 1.2000, porque es que son muchísimos aumentos y depende del pulso de cada uno, pues mejor asegurarlo. La ráfaga es 10 fotos por segundo, en disparador lo que es el obturador mecánico, y el cuerpo aquí que he utilizado es la M1 Mark III. Esta es la que he utilizado. Y como veis,
esta es una imagen típica de las ráfagas que hago. El coche viene hacia mí, es una autopista, van muy rápidos. Y lo que yo me fijo, veis la matrícula, esto es de la misma foto, veis el aumento que he hecho. Es decir, estamos hablando de las estrellitas de la matrícula cuando el coche viene hacia mí. Es decir, yo creo que la prueba es exigente. La primera fotografía es muy importante, pero lo que he dado cuenta, y luego lo comentaré, es que la recuperación del tele es muy rápida. Es decir, realmente la eficacia que tiene este tele es de un 90% cuando el estabilizador está en off. Cuando le ponemos el 1.4x, mantiene un muy buen 80%, pero siempre con el estabilizador quitado. Cuando pones el estabilizador, las dificultades son muy grandes para enganchar la primera foto y la ráfaga baja mucho, 50% o menos. Las velocidades 1000, 1600. Y si hemos de utilizar un 2x o un 1.4x, yo creo que habría que recomendar el trípode. Bien, a la izquierda vemos cómo una ráfaga falla. Es decir, esta primera foto se hace y se hace bien, y esta segunda foto falla. Esto es un fallo. Y en cambio, esta ráfaga son 5 fotos consecutivas que el coche viene hacia mí y vemos que cada vez la E es más grande. Por lo tanto, claro, el coche se va acercando y el autofoco lo va manteniendo. Y por ejemplo, aquí es un ejemplo de un coche que se está alejando. La primera imagen no engancha el autofoco, pero la segunda sí. Y esto es muy importante porque podemos confiar en que el tele va a recuperar rápido el autofoco. O sea, un ave en vuelo, un buitre, a lo mejor la primera no la vamos a hacer bien, pero vamos a confiar que la segunda, si el punto de autofoco está en el buitre, la va a coger muy rápido. Esto es muy importante y a mí me ha sorprendido muchísimo que el 100-400 sea tan rápido. Incluso con 1.4x es muy rápido a la hora de reaccionar y coger el punto de enfoque. Esto es lo que más me ha sorprendido del 100-400. Y después de analizar las pruebas, que tampoco vamos a alargar mucho más esto, es que el 100-400 es casi tan rápido como el 300 F4. El estabilizador en off. Todas las pruebas las he hecho a 400 milímetros, a tope de zoom. Y con un 1.4x mantiene un excelente porcentaje. Mejor aumentar a 1.1600 o incluso 1.2000 sería ideal. Una conclusión inmediata es que el 100-400 de Olympus es netamente mejor que Panasonic. Tiene un mejor autofoco y encima acepta multiplicadores. Por lo tanto, ante la duda Panasonic Olympus entre el 100-400 no hay ninguna duda razonable. Ha de ser siempre el Olympus por las razones que he dicho. Además, la calidad, vemos un flamenco a la derecha hecha con el 100-400. Comentarios. El 100-400 no sustituye al 40-150-2.8 en ningún modo. Si alguien estaba pensando, bueno, pues me cambio el 40-150 por el 100-400, ojo porque se va a llevar un chasco. Solo lo haríamos en aquel caso que no le interesa hacer retratos o trabajar con aproximaciones, etcétera. Es decir, que lo único que le interesa es coger focal. En ese caso sí, pero son dos teles muy, muy diferentes. A la práctica la apertura es un 6.3, es decir, a 100 milímetros es 5, pero enseguida sube. Por lo tanto, es raro que una persona que compre el 100-400 esté disparando a 100, 150 de focal. Lo normal es que tire de 300 para arriba. Y lo normal es que el 90% de las fotos, cuando es de aves, utiliza el 400 milímetros. Tiene unas limitaciones de bokeh y es que es normal. Es decir, es un 100-400, vale 1.300 euros. Tiene muchas cosas buenas, pero no vamos a compararle con el 300 F4 en algunos detalles, sobre todo desenfoques, bokeh, etcétera. Pero fijémonos, los aumentos efectivos es de 16 aumentos y si le ponemos un 1.4x es 23 aumentos, que estos ya casi digiscopian, y si le ponemos el 2x nos vamos a 32 aumentos, que es una barbaridad. La gran pregunta es, para aquellos que quieren pasarse a un tele más grande y piensan, vamos a ver, el 100-400 o el 300. Hay una diferencia de precio muy importante, vamos a hacer muy buenas fotos. La foto de la derecha es un charrán en vuelo hecho con el 100-400.
la calidad es buena. Por lo tanto, allí cada uno, si vale la pena esa mejora de calidad de 300 a ese precio. Si nosotros lo que buscamos es zoom y somos amantes de la ornitología y nos gusta fotos documentales, leer anillas, etcétera, ojo porque es espectacular, es decir, que estamos hablando de 30 aumentos para poder disparar incluso a pulso con el estabilizador, etcétera. Entonces, depende, al igual que he dicho que el 40-150 en absoluto lo sustituye, con el 300 pues depende del fotógrafo y de lo exigente que sea con la fotografía. Yo los fotógrafos que conozco, muchos fotógrafos, yo les recomendaría el 5400 antes de pasar el 300. Y esto para mí sería una evolución lógica. Lo que no sería lógico a lo mejor es pasarse que una persona que tiene 300-2.8 o 500 F4 que vaya al 400 porque nota la diferencia. En cambio, a aquella persona que está con 150-600, ese tipo de teles zoom, cuando vaya al 5400 se va a encontrar un tele muy bueno, muy rápido, muy ligero. Entonces ahí sí que va a notar muy buena diferencia. Espero explicarme bien. Y si no, pues ya los comentarios en el canal YouTube, pues ya intentaré responder. Fijaos, la imagen de la izquierda, vemos como a la derecha he puesto el recorte. Y lo que quiero enseñar es esta tirada F8, ¿vale? A un ISO de 200 había mucha luz y 1000. Podría haber tirado 4000 y entonces bajaría esto quizá al 6.3. Pero en principio es lo de menos, esto no es importante. Lo importante es que podamos ver cómo de aquí hacia el fondo, cómo va desenfocando el 5400. Y ojo que esto es un recorte, un señor recorte. Veis la foto original a la izquierda y el recorte a la derecha. Podemos apreciar la calidad del tele, es muy buen tele, es decir, la calidad de la imagen es buena y tiene las limitaciones que tiene en el tema de desenfoque, que a algunos les parecerá suficientes, entonces de teles para ellos, y otros pues les parecerá muy insuficiente para lo que ellos quieren, entonces que se vayan al 300 F4. Pero una cosa muy interesante, sobre todo para ornitología, es fijaos el recorte, una ave pequeñita que no sabemos identificar, y ojo que esto es el 400 sin tele, hacemos un recorte y podemos ver perfectamente, pues mira, esto es un chorrito gris. Y yo esto no lo apreciaba. Hago la foto documental y luego miro pues el tema de las anillas, el tema de la especie, los plumajes de algunas aves son muy parecidas y a veces en el campo nos cuesta identificarlas. Es que estamos hablando de que podemos tirar a muchísimos aumentos, luego en casa encima hacemos el recorte y estamos hablando de un zoom efectivo brutal, muy importante. Este chorlito estaba realmente lejos. La foto de izquierda está tirada a 400 milímetros de focal, que son 800 efectivos, es decir, que son 16 aumentos. La foto de izquierda, pero es que la estoy haciendo un zoom de casi 60 aumentos. Es una barbaridad y veo claramente la especie que es. Esto es un tema muy práctico que les va a hacer muchísima ilusión, me da la sensación a muchos ornitólogos. ¿Y el 100-400 con qué va bien? Pues la M1, tanto la Mark II como la Mark III va a ir muy bien. Vamos a aprovechar la rapidez de autofoco. No lo aconsejo con la M5 ni la M10. ¿Por qué? Porque son cámaras mucho más lentas. Entonces no tiene sentido. Mejor coger el 70-300 porque no vamos a notar esa diferencia. El 100-400 quiere cámaras rápidas. Por lo tanto, la M1. Mark II o Mark III. Ojo, la Mark II, los precios que estoy viendo que están haciendo unos descuentos muy importantes y podríamos llevarnos con unos 2.000 euros un equipo M1 Mark II con el 100-400 y es un equipo imbatible a ese precio. Ojo, la M1X, que esta es un pantallazo que he cogido hoy, estamos a mediados de agosto del 2020 y he visto cómo en la web de Olympus ya estaba haciendo un precio de 3.000 a 2.200. Es decir, hay que estar muy atentos con las ofertas de Olympus porque son realmente agresivas. Y finalmente, os sugiero una cosa. Entrar en la web de photodigiscoping.com, os voy a dejar un link para que os registréis a la lista de emails que voy enviando, porque
en poco tiempo, no sé en qué día, no sé en qué mes, puede ser septiembre, octubre, noviembre, pero va a ser en breve, se iniciarán algunas sesiones en los Heights donde vamos a poder probar equipos Olympus, el 100-400. Así pues, esto va a ser muy interesante porque si uno quiere probar la mano, pues va a poder estar, lo va a poder tocar y va a estar una mañana en uno de los highs de fotodigiscoping, pues haciendo fotos a rapaces o a pequeñas aves, que va a ser muy entretenido y sobre todo vamos a probar el equipo. Cualquier duda lo vais comentando en los comentarios que yo iré respondiendo y nada más. Estamos en contacto y espero que os ayude para mejorar vuestro equipo de fotografía. Venga, hasta pronto amigos.